¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el concejal Matías Domínguez. Seguimos intentando de explorar qué es lo que ha pasado con este tema del conflicto del transporte. Hoy el transporte está de paro por 48 horas, están funcionando guardias mínimas a esta hora. Pero, naturalmente, digamos, aquí lo que queremos saber es cuál es la cuestión de fondo y le vamos a consultar al concejal cuál es su visión respecto de este tema. A propósito, se dio cuenta que a raíz de los acontecimientos de las últimas horas, al paro me remito concretamente, llegamos a la conclusión de que pasamos gran parte de nuestras vidas a los tumbos. Nos falta tiempo para reflexionar sobre nuestra praxis cotidiana, que obviamente tiene que ver con nuestras conductas. Mire, Sócrates, no yo, Sócrates, dijo: una vida sin examen no merece ser vivida. Y además, Cornel West, un filósofo más contemporáneo, si usted quiere, dijo: la vida examinada duele. Y examinar qué les pasa a nuestra dirigencia es un proceso traumático. No es normal este estancamiento o esta tara que los lleva a la repetición crónica de los errores. Y tengo la impresión de que no quieren ver la realidad. Y la realidad es que no están preparados para semejantes desafíos. Definitivamente. Ahora, si esto no termina de asumirse, nunca vamos a progresar. Todo va a costar. No es imposible cambiar. Lo hicieron otros países, con problemas, créame, más severos. ¿Sabe qué pasa? Cambió la política. ¿Y esto qué significa? Aparecieron nuevas figuras y cambiaron también viejas estructuras. Aquí funcionamos con los mismos elencos de hace 20 o 30 años, por lo menos, asentados en estructuras del siglo XIX. Así es muy complicado. De manera que hay que ver la política desde otro punto de vista, con otro enfoque, desde otra perspectiva. Pero para eso se necesita gente distinta, definitivamente. Políticos, empresarios, dirigentes gremiales han perdido la coherencia, también incluye los medios de comunicación. De manera que si no cambian las costumbres y los valores, no hay progreso posible. Mire, hay dos reflexiones muy importantes sobre el final de este comentario que quiero hacer. Para cambiar el destino de cualquier sociedad es necesario ensamblar dos cuestiones: la calidad moral y la capacidad técnica. He escuchado a muchos funcionarios expresar que esta gestión es revolucionaria. Yo le sugeriría con toda humildad que la única revolución que necesita la provincia de Jujuy es lograr la normalidad. Fíjese, la normalidad, ya logrando esto, sería como tocar el cielo con las manos. En un minuto vuelvo y hablo con el concejal Matías Domínguez. Matías Domínguez con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué pasa al final? Es una locura lo que ha pasado, ¿no? Sin duda que es una desprolijidad política, primero y principal. Sí. Nos falta de gestión muy clara en este sentido y una política diferente que implementó el Estado Nacional con la quita de los subsidios. Esta quita, digamos que ya estaba en cartera o avisada, mejor dicho, a las autoridades, fue a partir de mayo, cuando el Ministerio
de Transporte, bueno, del Interior de la Nación, avisó que no iba a financiar más el subsidio de transporte, no iba a financiar el transporte público. Por supuesto que creo que hay una liviandad importante por parte de quienes están en el área ejecutiva, que son los que tienen los datos finos, digamos. Y cuando llegó el presupuesto, comenzaron a preocuparse un poquito, salió el presupuesto pensando, creo yo, que podían haber acomodado algún tanto, pero llegó enero y el subsidio ya no estaba más. Y desde enero comenzaron los paros, comenzó el conflicto en enero, digamos. Bueno, el conflicto siguió creciendo y crece, por ahí se tapa un poquito, y llegó a la consecuencia esta, que son 6 días de paros, con un déficit muy grande de la tarea administrativa propia, o de la ejecución propia, de cómo cubrir o cómo salir a gestionar que existan fondos para tapar ese gran hueco que dejó el Estado Nacional, principalmente en los lugares más chicos como Jujuy, Salta, Tucumán. Podrán ver, digamos, que el conflicto también se está repitiendo en otros lugares, más allá de que acá se ha profundizado muy fuerte. Ahora, usted recién hablaba, ¿no? Es decir, hizo un relato de cuándo comenzó la debacle, si usted quiere, y aquí hay una clara, digamos, mala praxis de gestión. Pues, tenían la información hace un año, recién ahora hablan de declarar hasta incluso el servicio como un servicio esencial, desde el Consejo Deliberante hablan de declarar la emergencia del transporte público. Lo hicieron antes. Bueno, mire, ¿por qué no lo hicieron antes? El Ejecutivo tenía los datos. Sí. ¿Sí? Y tiene los datos, digamos. Y si no lo tiene es muy grave. Comenzó el conflicto, ya lo habíamos avisado, cuando no había subsidio, no iba a aplicar subsidios, salimos diciendo, por lo menos quien les habla, salió manifestando que había que tomar alguna medida porque el boleto iba a ser muy caro. El Ejecutivo o el bloque oficialista, el Consejo Deliberante, no estaba muy preocupado, al contrario, y después terminó festejando un boleto de 15 pesos que después fue 16 en enero. Cuando en realidad nadie sabía cuáles eran los números que se necesitaban para el costo del colectivo. Se presentó un estudio, donde el estudio de costo, le guste o no le guste, fue un estudio de costo ideal, digamos, no real, sino un ideal, donde ahí faltaba muchísima información. Volvimos a hablar sobre la preocupación de esto, y cuando comenzó el mes de febrero presentamos, quien le habla, presentó, y nos acompañó la firma el concejal Federico Noro, la emergencia del transporte, donde se declaraba emergencia, pero a la vez había una serie de informes que estábamos pidiendo, porque el Consejo Deliberante no los tiene, no los tenía en ese momento, en base a construir una propuesta seria, que tenga una alternativa para evitar llegar a este conflicto tan grave que nos estamos hoy. Que el conflicto no va a terminar, va a seguir, digamos. Se verá cómo parcharán con algunas cuestiones, sí, el servicio esencial, habrá guardias mínimas, pero el conflicto está. Claro, es decir, la cuestión de fondo, ¿cómo se resuelve? Bueno, ahí yo creo que el Estado provincial, mejor dicho, y el gobernador debería haber indicado principalmente al gobierno nacional que, bueno, Jujuy tiene un problema muy grande, primero y principal del combustible, porque pagamos un combustible mucho más caro, los sueldos son altos, los convenios colectivos de trabajo, que es lo que están denunciando las empresas, ¿no? Estoy hablando de esto. Y el sistema no mejora con los apenas subsidios que se le están manejando, digamos, pero el gobernador debería haber encontrado la vuelta de buscar un fondo nacional para que compense esto al jujeño. Jujuy no es una de las provincias más ricas del país, para nada, dista de serlo. Entonces el gobernador debería haber gestionado, junto con el intendente de la ciudad, que se baje un fondo o que se aparte un fondo especial para Jujuy. Está bien, bueno, supongamos que ese sea un trámite que puede ser razonable. Ahora digo, pero para hacer eso tiene que tener la información real de por qué hay que justifique lo que hay que hacer, porque si los empresarios no muestran los papeles... Y es difícil,
es difícil. Por eso nosotros hemos pedido informes y necesitamos que también el empresario diga cuánto, que la Cámara de Transporte de la provincia que diga, que dé una propuesta seria, diga, tenemos todos estos gastos, tenemos todo esto que cubrir y necesitamos un boleto que vaya un mínimo y un máximo, digamos. Que lo digan abiertamente, que digan cuál es la solución, ellos son parte del conflicto. La municipalidad también es parte del conflicto. A ver, entonces, que se expresen a viva voz y que haya una transparencia en este sentido. Lo que usted me está planteando es transparencia. Está faltando, o sea, muchísima transparencia en lo que es en materia de transporte en el municipio capitalino. No sé el resto, pero en el municipio capitalino falta transparencia en costo del transporte público pasajero. Ahora, ustedes pidieron un nuevo estudio de costos, ¿no? Sí, ahí se sancionó la ley. Perdóname, ¿ustedes pidieron un nuevo estudio? Sí, en realidad el Consejo, a ver, quien lo va a pedir es el Ejecutivo. Sí, pero siempre la misma persona. Sí, no sé quién será esta vez. Capaz que el Contador Rodríguez. Bueno, siempre la misma persona. Sí. Lo viene elaborando hace años. No se puede hacer, no se puede... Nosotros hemos propuesto la Facultad de Ciencia Económica con la universidad, digamos, no estaban de acuerdo. Se propuso una comisión, tampoco estuvieron de acuerdo. Quien le habla le propuso a la SUCEPO, que el municipio pueda hacer un convenio con SUCEPO y que SUCEPO haga el estudio de costo. La SUCEPO tiene gente... Está en condiciones. Tiene un montón de personal. Están acostumbrados a ese estudio de costo. Bueno, tampoco aceptaron esa propuesta del bloque oficialista. Entonces, bueno, no sé, uno tira un montón de ideas para destrabar, para dar transparencia a este estudio de costo y bueno, no recibe un dato positivo. Dice, no, esto lo decide el Ejecutivo y se hace así, chao. Entonces, poco se puede discutir en ese sentido, digamos. Uno trata de ver que los sistemas tengan transparencia, son fondos públicos, más allá, digamos, de la tarifa que también es pública, que también lo fija y los ciudadanos deben conocer por qué se llega el precio de la tarifa. Nosotros hoy no conocemos en detalle, pormenorizado, por qué cuesta 18,83 el pasaje colectivo. Quien elaboró el estudio de costo dice que es un estudio de costo ideal, de una empresa ideal, porque hay mucha información que no tiene. Entonces, está incompleto. Por supuesto. Aparte, hay subsidios que todavía se están bajando, es plata del ciudadano, y el ciudadano necesita que tenga transparencia. A ver, es lo que buscamos, digamos, no es la crítica por la crítica misma. Creo que hay que transparentar cosas y de esa forma el ciudadano verá cómo se están utilizando ¿Usted los recursos. cree que se están escondiendo algunas cartas? Y algunas cartas te dejan escondidas. ¿Por qué no están las empresas con los libros abiertos y dicen, bueno, esto es lo que me pasa a mí, este es el conflicto que yo tengo? Ahora, ¿esto está normado? ¿Está dentro del pliego? Sí, esta condición. Bueno, ¿Por qué no se cumple? Bueno, muy buena su pregunta. Yo también me la hago. ¿Por qué no se cumple el pliego? ¿Por qué el director de transporte, el secretario de transporte del municipio, el intendente no saben explicar por qué no han aplicado el pliego? ¿Por qué no pusieron el pliego a funcionar? ¿Qué pasa? El pliego le pide informes a las empresas, mensualmente, semestral, anualmente. Tiene herramientas sobradas del municipio para hacer funcionar el transporte público de pasajeros en la ciudad. Tiene esta excepción en el pliego, en caso de emergencia, que las redes troncales no funcionen, o sea, funcione otro sistema. O sea, el municipio tenía todas las situaciones para hacer funcionar y las sigue teniendo, digamos, pero no sé por qué razón, motivo y circunstancia no lo hace. Ahora, el concejal Miguel Morales habló de convocar al Consejo en comisión para poder hacer una auditoría sobre la situación de cada una de las empresas. ¿Esto va a prosperar o no? En esta materia puntualmente, digamos, el Consejo en comisión trabaja constantemente. Están los 12 concejales y pedimos información, relevamiento, etcétera.
quien le habla principalmente, siempre ha pedido informes en este sentido y también ha propuesto ideas como por ejemplo la emergencia en febrero. Bueno, hay algo que el Ejecutivo no quiere mostrar. No sé cuál es el motivo por qué ocultan la información, digamos, o por qué no le quieren pedir tampoco la información que están obligadas las empresas, que firmaron las empresas, aceptaron las empresas en el contrato de concesión. No sé por qué hay ese incumplimiento. Las empresas no dicen qué neumáticos compran, qué costo tienen laboral, los aceites, bueno, no sé dónde compran los aceites, cómo hacen el funcionamiento operativo de la empresa. No lo dicen. El municipio parece que no se los pide. Hoy justifican el sistema SUBE, que en el sistema SUBE dice cuánto es el recorrido, cuántos pasajeros, hay una transparencia ahí con el SUBE. Sí. Bueno, ¿dónde están los datos? No estuvieron. ¿Por qué no lo acercan ese dato? No sé por qué no le dan a Rodríguez ese dato, de última, si sigue siendo Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa, digamos? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? ¿Por qué se esconde tanta información en materia de transporte? ¿O por qué no quieren aplicar el contrato de concesión donde le da todo el elemento al municipio para que la intime, o que caduquen las líneas, o que pida por qué, lo informe de por qué las empresas no están pagando los sueldos, las contribuciones en materia de seguridad social, por qué no lo hacen? El secretario de UTA denunció esta falta, entonces los organismos nacionales deberían actuar, porque está haciendo la denuncia él, digamos, o sea, están haciendo la vista gorda porque no pueden, no sé cuál es el motivo. Ahora, hay que ver esa situación porque quien queda atrapado en esto es el usuario, se vulnera el derecho de trasladarse de un lugar a otro que tiene el ciudadano. Es un servicio público. Ahora, le digo, pero esto es una paz, digamos, muy precaria, digamos. Esto en cualquier momento tenemos un escenario muy parecido a lo que vivimos en las últimas horas. La pregunta es ¿qué van a hacer? El Consejo dictó, digamos, una normativa donde pretende que en 3 meses, que en 15 días se haga un estudio de costo y veamos qué situación se presenta. Yo creo que lo que habría que hacer es ver de formar un fondo, ¿no es cierto?, donde en base a las recaudaciones impositivas o lo que se le cobra a las empresas por multa, etcétera, digamos, sea un pequeño fondo para que pueda haber dinero, básicamente, y entregarle a las empresas en forma de compensación, subsidio, como usted quiera llamarlo, digamos. Hasta que no aparezca esto, no se va a destrabar el conflicto en sí, digamos. También yo calculo que las empresas verán de hacer más eficiente su servicio, de hacer una readecuación empresaria, pero bueno, dicho sea esto de paso, en el pliego también está, ¿no? Está esta condición, esta posibilidad. También está la posibilidad, digamos, la posibilidad de readecuar algunas cuestiones puntuales de los lugares, la modificación, entregar otras líneas o hacer que cambien el esquema, también está. Pero bueno, lo del fondo no, esto es una idea propia, digamos, de ver la forma de crear un fondo fiduciario de compensación, tener a ese dinero para momentos de urgencia y hasta que se destrabe el sistema, digamos, básicamente, de lo que genera el fondo. No me quedó claro los recursos para armar ese fondo fiduciario. Bueno, principalmente se podría extraer de todas las multas que se aplican y se vayan al fondo para el transporte público. Bien. Que se junte el dinero de las multas que se aplican, de las sanciones, bueno, etcétera, digamos. Desde ahí creo que podremos conseguir algún dinero, digamos, algún monto como para ir cubriendo las necesidades y no nos agarre así. De todas formas, es mucho el dinero que está faltando. 40 millones de pesos. Exactamente. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, número más, número menos, pero son 40 millones mensuales. O sea, hay un número que no se va a conseguir tan fácil, digamos, un fondo que no está. Ahora, ¿usted no cree que a esta altura de los acontecimientos, tanto el gobierno de la provincia como el municipio no tienen que sentarse a diseñar un plan de transporte en serio? Sí, concuerdo, el municipio llega tarde a esto.
llega tarde, gestiona algún fondo que pudo conseguir a nivel nacional en enero. Sí, la cuestión ya venía desde mayo del año pasado. ¿Por qué se preocupan en enero? ¿Por qué no? No entiendo por qué no le dan seriedad a esto. ¿O es una forma de acompañar a la política que está llevando el presidente Macri? Digamos, en este sentido, saco subsidio, dejo de subsidiar, digamos, el transporte, lo saco, esa plata la sigue teniendo el Estado Nacional, pero va a cubrir deuda financiera, lo que sea, digamos, la deuda que generó también el Estado Nacional. Y esa plata que subsidia a quienes utilizan el transporte público, que el trabajador que no llega a comprarse un auto, o que tiene un auto pero quiere usar el colectivo porque es más fácil, tiene menos costo, lo que sea, digamos. El Estado Nacional dejó de lado, digamos, implementar una política clara, digamos, que beneficia en forma directa al argentino, digamos, y la desvía para pagar deuda financiera, ni más ni menos. Ahora, en Córdoba el gobernador Schiaretti lo resolvió con la figura del fondo fiduciario el tema, ¿no? Con eso destrabó destrabó el parte conflicto, parte del conflicto, ¿no? Parte del conflicto lo destrabó. Bueno, creo que por eso uno propone ideas, digamos. Uno cuando propone ideas, a veces son aceptadas y a veces no son aceptadas. Cuando no son aceptadas, no dicen por qué no son aceptadas, dicen no. O sea, el no por el no mismo. ¿Usted lo propuso esto? Ahora lo estamos por poner por escrito. Por escrito. Pero, por ejemplo, en el estudio de costos nosotros propusimos a la SUSEPU que lo haga. Dijeron que no. No por el no mismo. No porque no es porque es facultad del Ejecutivo. No porque es amigo del intendente. No podemos. Claro. No, también me pregunto lo mismo, digamos. No sé por qué no. Es más en lugares parlamentarios donde se hace el debate, uno tiene la responsabilidad política en hacerlo. Ya lo dije la vez pasada acá en esta misma mesa, los cuerpos parlamentarios deben tener mayor injerencia, mayor responsabilidad en las tomas de decisiones, en lo que es toma de políticas públicas, y todo el arco, sean opositores y oficialistas. Esto es lo que le está faltando a la Argentina, a Jujuy en particular, digamos, mayor responsabilidad política en el área parlamentaria. No poner palo en la rueda por poner palo en la rueda, al contrario, si vamos a frenar algo es con idea y superadora, por supuesto. Está muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. El concejal Matías Domínguez con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.